Muy buenas tardes, ahora sí oficialmente para todos. Como bien decía Andrés al presentar, estas neoideologías, nuevas ideologías que vamos a comentar, los profesores Correa, Escudero, Alvear, Vido y el que habla, han ido siendo asumidas por las izquierdas como sus puntas de lanza. El leninismo sigue presente como estructura de fondo, la Escuela de Frankfurt como una vertiente importantísima y Gramsci como otra vertiente de enorme significación, han sido complementadas con estas nuevas ideologías de las cuales para este curso hemos escogido 6. No crean ustedes que son estas las únicas 6. Hay otro lote por ahí, pero hemos pensado que estas 6: animalismo, generismo, juvenilismo, no extractivismo, transhumanismo e indigenismo, algunas bastante fáciles de recordar, otras quizá un poquito más complejas, son las que están marcando la pauta de la acción de las izquierdas en el mundo y en particular en Chile. Por lo menos en las dos clases que me corresponde hacer a mí, esta sobre animalismo y la tercera sobre juvenilismo, voy a procurar ser todo lo divulgador que se pueda, en el sentido de no complicarnos la vida con excesivo razonamiento filosófico, pero es indudable que tenemos que tener algunos comentarios sobre las bases filosóficas que explican cada una de estas ideologías. La clase va a estar dividida en 4 aspectos. ¿Qué es el animalismo? Una breve consideración para que sepamos qué es el animalismo, en qué tesis filosófica se funda, cuáles son sus presupuestos filosóficos, y ahí es donde vamos a tratar de ser lo más sencillos posibles, de tal manera de, insisto, no complicarnos la vida más allá de lo que nos sirva para la vida práctica. En tercer lugar, ¿qué manifestaciones prácticas tiene el animalismo en el mundo de hoy y en concreto en Chile? Y vamos a terminar con algunas pocas consideraciones sobre cómo se puede colocar en su sitio erróneo, cómo se puede enfrentar las tesis del animalismo, con unos 4 o 5 consejos sencillos para que en la discusión, cuando aparezcan estos jovencitos tan encachados que se las dan de animalistas, les podamos pinchar con un alfiler y a ver cómo resisten los argumentos que les demos. Bueno, iniciemos la primera parte. ¿Qué es el animalismo? Una definición requiere una advertencia, en este caso una advertencia. Cuando definimos el animalismo, tenemos que dejar muy en claro de antemano que existe la incuestionable obligación de tratar adecuadamente a los animales, que los animales tienen su propia naturaleza y que hay, por lo tanto, en el animalismo al menos un elemento, ya cuando lo definamos, un elemento que es positivo, que es llamar la atención respecto del respeto que le debemos a toda la naturaleza y en particular a los seres vivos que están inmediatamente debajo de nuestra propia especie y dentro de esos seres vivos que están debajo de nuestra propia especie, a los que llamamos animales, del reino animal, como nos enseñaron de niños, a los que son vertebrados, a los que tienen una estructura neuronal más desarrollada. O sea que cuando definamos el animalismo, cuando veamos sus bases filosóficas, cuando hablemos de sus manifestaciones concretas, cuando sugiramos de qué manera se puede discutir con los animalistas, no estamos diciendo de ningún modo que deje de ser interesante corregir modos o comportamientos respecto de los animales en los que hayamos podido ser inadecuados. Dejémoslo ahí. El animalismo no es, por lo tanto, un comportamiento recto frente a los animales, sino, como es una neoideología,
es una deformación del modo en que debemos tratar a los animales. Definamos el animalismo como ideología. Dice así la definición. Los animales, todos los animales, tienen los mismos derechos que el animal humano y su vida debe ser respetada de la misma manera que es respetada la vida de cualquier persona humana. Como veremos, esta es una definición muy noble, porque a continuación vamos a ver cómo esta misma definición es contradicha por algunos de los animalistas más radicales. Repito, es una ideología que afirma que todos los animales tienen derechos y tienen los mismos derechos que el animal humano. Y por lo tanto, la vida de los animales debe ser respetada del mismo modo que se respeta la vida de la persona humana o del animal humano. Cuando se plantea así, ya uno queda inmediatamente descolocado, porque aparece la noción de derecho. Como esa noción siempre la hemos vinculado a la persona humana libre, y los animalistas saben que naturalmente hacemos ese vínculo entre los derechos y los deberes con la libertad, y saben que no puede probarse la libertad animal, entonces nos dicen, este es un pequeño corolario de la definición ideológica que hemos dado, que no somos los humanos capaces de reconocer derechos en los animales porque tenemos la misma ceguera que tuvimos los humanos respecto de los derechos de los esclavos o de los derechos de las mujeres. Y que en una tercera etapa de esta evolución, de esta apertura de mente, de esta mirada ahora ya verdaderamente comprensiva, estaría el respeto de los derechos de los animales. Así como en un momento determinado se abolió la esclavitud, así como a partir de un momento determinado comenzó a plantearse, como debe ser, la igualdad entre los hombres y las mujeres en todas las materias esenciales, también llegará el momento, nos dicen los animalistas, en que nuestros ojos se abrirán y entenderemos que los animales tienen los mismos derechos que tenemos los animales humanos. Bueno, ahí está el núcleo del animalismo. Este es el núcleo fundamental. Una concepción del animal como un sujeto de derechos. Como ustedes comprenderán, esta es una cuestión filosófica que después se transforma en cuestión política. Esta no es primero una cuestión política, porque podría legislarse el derecho a sufragio de todos los animales vertebrados. Y es indudable que no van a acudir a las urnas. Solo acudirían a las urnas llevados por sus amos, los que estuvieran domesticados, y no creo que supieran qué hacer frente a la papeleta. Por lo tanto, no estamos en presencia de un problema político, estamos en presencia de una ideología que deforma la concepción filosófica. El animalismo como ideología es ante todo una convicción política, una toma de postura, una toma de posición desde la filosofía hacia la política, que es lo propio de las ideologías, que tienen elementos filosóficos, pero que se insertan en el devenir práctico de la política. Por eso, hoy día, si una persona defiende la diferencia de especies entre el humano y el resto de los animales, entre el humano y los animales, esa persona, desde la ideología animalista, es considerada un
especista. Es considerado una persona que está distinguiendo las especies para negarle derechos a las especies llamadas animales y adjudicarse a sí mismo, especie humana, el monopolio de los derechos. Este es el tema fundamental. O los humanos estamos dispuestos, dicen los animalistas, a integrarnos en la comunidad de los sujetos de derecho que son los animales, y nosotros también somos animales, o los humanos discriminamos a los animales igual como lo hicimos en tiempos pasados con los esclavos y con las mujeres. Esa es la síntesis de la ideología animalista, pero expresada así de manera divulgativa. Nos interesa ir ahora al segundo punto y es mirar con un poquito de detalle cuáles son las tesis filosóficas que explican este postulado animalista. ¿Cuáles son los contenidos filosóficos a los cuales tenemos que poner atención? El primer contenido filosófico gravísimo. Para los animalistas no existen las especies, solo existen los seres vivos. Ellos son antiespecistas. Los seres vivos, que habitualmente en toda la literatura biológica han sido distinguidos entre el reino vegetal, el reino animal y lo que podría llamarse el reino humano, sabiendo que los humanos tenemos componentes animales y componentes vegetales, esa distinción de las especies, la especie humana, y dentro del reino animal, las especies animales, con todas sus subdivisiones, y dentro del reino vegetal, las especies vegetales, con todas sus subdivisiones, filosóficamente es negada esa distinción por los animalistas. La tesis fundamental filosófica de los animalistas es que solo existen los seres vivos. Quien inició esta primera tesis filosófica importantísima hace ya casi 50 años en su libro Liberación Animal fue el filósofo australiano jovencísimo en esa época, Peter Singer. Cantante, Singer. Peter Singer, es muy fácil recordar su nombre. Escribió Liberación Animal cuando era un joven de 26 años, y ahí comenzó a formular esta primera tesis filosófica. No existen las especies. Como no existen las especies, no puede haber una que se arrogue la titularidad de los derechos y le niegue a las otras la titularidad de los derechos, porque no hay ni unas ni otras. El libro de Singer es una mezcla de ensayo filosófico con investigaciones de campo y también tiene bastantes elementos de un manual activista, de un lanzar a la gente a convertirse en animalistas y por lo tanto a realizar las acciones que vamos a comentar un poquito más adelante. Fue un superventas, un libro que tuvo un enorme éxito y que ha significado la piedra angular del animalismo. Para hacerse cargo, Singer, de que no existen las distintas especies, buscó un ejemplo especialmente dramático y grotesco. Dijo él, les voy a demostrar que lo que ustedes llaman especies no es tal porque hay superposición de especies. ¿Cómo es esto? A ver, sí, dijo él. Los niños todavía no en condiciones de hablar, de manifestarse. Las personas seniles, una persona en coma, un demente, se superponen con los animales y demuestran con esa superposición
que no se puede hablar de una especie humana y de especies animales. En la medida en que algunos de los que ustedes, decía Singer, llaman humanos, son incapaces de realizar funciones que realizan con toda propiedad los animales. Oler y escoger su comida, seguir un rastro, atacar a un enemigo. En la medida que un niño, un adulto senil, una persona en coma, un demente, a los que ustedes, decía Singer, llaman humanos, es incapaz de realizar las funciones básicas que realizan los animales, la demostración, según Singer, de que no existen las especies queda hecha. Si hay algunos miembros de la llamada especie humana que son en el desarrollo de sus funciones inferiores a los que ustedes llaman especies animales, es que no son especies distintas, sino que hay superposición de especies. Ustedes ya se están dando cuenta de cómo Singer está actuando por la excepción y no por la regla. No está usando la regla de lo humano, sino que está usando la excepción de la condición humana. Entonces, ahí tenemos la primera tesis filosófica importantísima. Y es que no hay especies. Harari, que en sus libros recientes ha insistido muchísimo en el animalismo, Harari va un poquito más allá que Singer, pero en la misma línea. No hay especies, dice Harari, porque no hay contraste entre aquello que algunos llaman alma y aquello que le niegan a los animales. Me explico. Según Harari, los seres humanos sostenemos que tenemos alma y le negamos el alma al cerdo, a la gallina, al perro, al molusco. Le negamos el alma y decimos que nosotros sí tenemos alma. Pero Harari dice, no hay ninguna evidencia científica de que exista el alma humana. Y como no hay ninguna evidencia científica de que exista el alma humana, podemos concluir que no existe. Y si no existe el alma humana, la negativa de los humanos a la existencia del alma en el cerdo, en la gallina, en el perro y en el molusco, iguala a los humanos que niegan el alma del cerdo, del perro, de la gallina y del molusco con sí mismos, porque ellos tampoco tienen alma humana. ¿Qué ha venido a hacer Harari? Ha venido a completar el argumento de Singer, que decía no hay especies, y Harari lo ha especificado el argumento de Singer, diciendo no hay especies porque no hay una especie que tenga alma y las demás carezcan de ella. Todas las especies carecen de aquello que los humanos llaman alma. Esta es la primera gran tesis filosófica que está detrás del animalismo. No existen especies porque no existe el alma. La segunda gran tesis filosófica es la bondad de los animales. Y de nuevo, con un contraste muy fuerte con el comportamiento humano. Los animalistas sostienen que los seres humanos habitualmente mostramos nuestra maldad, nuestra crueldad, mientras que los animales jamás muestran ni maldad ni crueldad. Los animales se comportan siempre de la manera que les corresponde perfecta. Y por lo tanto son superiores a nosotros los humanos. Miren la contradicción que hay entre una tesis filosófica y la otra. Si no hay especies, ¿cómo puede haber distinción? Si no hay especies, ¿cómo puede haber superioridad? Estiman los animalistas que los animales son superiores al animal humano porque el animal humano es capaz de la crueldad, del mal, mientras que el animal no humano nunca es capaz de la crueldad y del mal. Cosa que, como veremos más adelante, no solamente contradice
la carencia de especies, porque ya se está haciendo una distinción, sino que contradice la evidencia, como lo vamos a ver. La tercera tesis filosófica que está detrás del animalismo es muy curiosa. Los animalistas que insisten en que no hay especies y que si las hubiera, parece que las especies superiores son las especies animales no humanas por encima de la especie animal humana, cuando se refieren a los animales, lo suelen hacer siempre humanizándolos. Qué animal tan inteligente, qué animal tan dócil, qué animal tan fiel, qué animal, a veces incluso se dice, tan enamorado. El perrito que sale, ¿ah? A buscar por ahí, tan enamorado, tan fiel, tan dócil, tan inteligente. Curiosamente, humanizan al animal cuando lo que están negando al humanizar al animal, lo que están negando es la igualdad de las especies. Si las especies, como dicen ellos, fueran realmente iguales todas unas a otras y no existieran, por lo tanto, auténticamente especies, no haría falta usar características humanas para referirse a los animales. Los animalistas, curiosamente, usan lenguaje humano para referirse a los animales, los humanizan. Dicen que tienen procesos cognitivos, comunicativos muy complejos, tan complejos como los del ser humano. Bueno, pero ¿no quedamos entonces en que eran superiores al ser humano? Entonces, fíjense en las contradicciones filosóficas que hay en estos tres elementos. Si no hay especies, no puede haber superioridad. Y si hay carencia de superioridad, no tiene sentido usar el lenguaje humano para referirse a los animales. No, no debe decirse que los animales son dóciles, fieles, inteligentes, enamorados. Habría que usar solo conceptualización animal para referirse a los animales. Habría que decir algo así como hambriento, patiperro y otra terminología que solo pudiera ser aplicada al animal. Pero cuando decimos hambriento, también resulta que el ser humano es hambriento y también decimos que es patiperro, sobre todo el chileno. La cuarta tesis filosófica que está detrás del animalismo, la primera, no hay especies, recuerden. La segunda, los animales son buenos, superiores en bondad al ser humano. La tercera, cabe aplicarle a los animales las mejores características del ser humano. Curiosamente, son superiores, pero hay que usar las características del ser humano para reconocerlos a ellos. Y la cuarta es que cuando sufren dolor, ese dolor es injusto. Esto es muy evidente en el animalismo como ideología. Considerar que todo dolor animal en relación con el ser humano es un dolor injusto. Lo cual, como todos nos damos cuenta, si no existen especies, significaría que todo dolor que le causa un animal a un animal humano también es injusto. Y que todo dolor que le causa un animal humano a otro animal humano también es injusto. Y no es así. Hay dolores causados por animales no humanos a animales humanos que no son injustos. El perro que defiende a su amo, voy a usar lenguaje humano ahora, el perro que defiende a su amo y muerde al ladrón que viene entrando a la casa, no le causa al ladrón un dolor injusto. Y resulta que somos todos animales para los animalistas. Entonces, si los humanos le podemos causar dolores, perdón, si los humanos siempre le causamos dolores injustos a los animales, también podríamos revertir la situación y decir,
cada vez que un animal se comporta respecto de un animal humano de una manera que le causa dolor, eso también es injusto. Bueno, tenemos aquí entonces las tesis filosóficas que están detrás. Las voy a resumir rápidamente. No existen las especies, pero aunque no existen las especies, hay unas especies que son superiores a otras. Miren qué contradicción. Los animales por sobre los animales humanos. Para entender a los animales hay que usar un lenguaje verdaderamente descriptivo del humano. Y todo dolor causado a un animal por un humano es un dolor injusto. Cuando el animalismo, y entramos ya al tercer punto entonces, a partir de estas tesis filosóficas, con la definición que dimos, por la que se postula la existencia de derechos para los animales, cuando el animalismo sale del plano filosófico y es asumido en el plano del activismo político, ¿cómo se expresa eso? ¿Qué manifestaciones prácticas tiene el animalismo? En primer lugar, el animalismo es esencialmente prohibicionista. El animalismo plantea una enorme cantidad de prohibiciones. Como ya decíamos que la cuarta tesis filosófica es que todo dolor causado a un animal es un dolor injusto, entonces hay que prohibir todo lo que pueda causar un dolor a un animal. Prohibicionismo. Eso significa que no se puede aprovechar ningún producto de naturaleza animal, porque eso altera la vida del animal y puede estarle causando un dolor. La esquila de una oveja, el aprovechamiento de un cuero, la crianza para el consumo tanto del animal mismo o de sus productos como los huevos, prohibidos por definición en la medida en que se supone, se asume, hay certeza por parte de los animalistas que todas y cada una de esas tareas, he descrito solamente cuatro, ¿no es cierto?, causan un dolor al deteriorar el modo de ser del animal. Y en ese sentido, toda acción que libere al animal de las condiciones en las cuales se encuentra, de cautiverio, de producción industrial, de domesticación, todas las acciones que lo liberen deben ser acciones que se masifiquen porque están en la praxis del animalismo. Ya nos damos cuenta de inmediato, Harari nos da la cifra, que estando más del 90% de los que él llama animales grandes, digamos del gato hacia arriba, domesticados, más del 90% de los animales grandes, del gato hacia arriba, viven en el mundo de hoy domesticados. Cuando digo domesticados, no es que estén en el domus, en la casa, pueden estar en una gran pradera, pero no viven en su hábitat natural haciendo lo que quieran. Habría que liberar al 90% de los animales grandes de cualquier traba que estén experimentando. No solamente habría que liberar a los cerdos, a las gallinas, de sus cautiverios para que produzcan, habría que liberar a todas las mascotas. El animalismo, aunque parece partidario en la práctica de la tenencia y buen trato de la mascota, termina yendo en contra del dominio del humano sobre el perro o el gato, o la tortuga, o lo que sea. Hay gente que tiene arañas pollito de mascota. Ok, ya. Porque cualquier forma de dominio de esa especie, la humana, que no es una especie distinta, sobre la especie animal, que no es una especie distinta, es un dominio injusto y que causa dolor. La prohibición de todo
vínculo de sujeción, de dominación entre los animales humanos y los animales no humanos. Se ha acuñado el concepto de sacrificio cero para que la prohibición se extienda al máximo. Prohibición de la crianza industrial de animales, de la venta de animales. Ustedes se han fijado cómo hoy día la gente no compra perros, los adopta. Está muy mal visto decir que compré un perro. Hay que adoptar el perro. Prohibición de, insisto, de la crianza domesticada, de la compraventa, de los animales en actividades deportivas o de espectáculo, tauromaquia, rodeo, carreras de galgos, riñas de gallos, prohibición de la caza, de todas las formas de caza, prohibición de todas las formas de pesca deportiva, pero curiosamente no solo de la pesca deportiva, sino que por extensión de la pesca artesanal e industrial. El fin de los zoológicos, de los acuarios, de toda forma de entretenimiento que esté vinculada con los animales. Por lo tanto, el mundo de la industria, ya sea de la industria para el consumo, de la industria de la recreación, como en el deporte, la caza, la pesca, o del descanso, como pueden ser los zoológicos y los acuarios, es un mundo que debe ser abolido. Bueno, pero tenemos que ir más allá, ¿no es cierto? La prohibición también de toda forma de experimentación científica con animales. En las ciencias básicas, recuerdo perfectamente bien, cuando unos 15 o 20 años atrás, la Casa Central de la Universidad Católica se experimentaba con un conjunto de monos paraguayos que habían venido los primeros hacía ya bastante tiempo y sus hijos habían nacido ahí en cautiverio, y cómo el movimiento animalista por meses y meses se instalaba con megáfonos en la puerta de la Casa Central gritando: suelten a los animales criminales. Hasta que finalmente la universidad encontró un comprador británico para estos monos y los monos viajaron en avión a Gran Bretaña para ser liberados, y salió el chiste muy simpático en el Mercurio de los monos sentados dentro del avión y uno de ellos pidiendo un whisky. ¿Ah? Iban a todo trapo los monos de vuelta a su libertad. Pero una libertad muy relativa porque como habían nacido en cautiverio, si los liberaban se iban a morir de todas maneras. Prohibición de la experimentación científica en ciencias básicas, en la industria farmacéutica y cosmética, en la industria de la moda, las pieles, y la prohibición de enfrentar todo modo de eso que los humanos, animales humanos, llamamos plagas. La plaga del jabalí, la plaga del castor, la plaga de las chaquetas amarillas, la plaga de los loros verdes, ahora la plaga del chinche del arce, la plaga, la, cualquier plaga animal debe ser desconceptualizada y considerada la manifestación de la recuperación de unos derechos. Y por supuesto, la prohibición de toda actividad industrial que le pueda generar algún tipo de daño colateral a los animales. El prohibicionismo. Entonces, la primera manifestación es el prohibicionismo. Prohibir, prohibir, prohibir. Pero la segunda parece positiva, que es, consiste en promover a los animales al uso, al despliegue de los derechos que se les reconocen.
de sus derechos morales y supuestamente legales. Perdón, al revés. Legales y supuestamente morales. Todo esto partió con el llamado Proyecto Gran Simio, que promovía el reconocimiento de los derechos morales y legales de los orangutanes, de los chimpancés, de los gorilas y de los bonobos. Y que insistió ante Naciones Unidas de que hubiera una declaración de los derechos de los grandes simios, al estilo de la Declaración de los Derechos Humanos. Se presentó en el Parlamento español el proyecto del derecho a sufragio para los grandes simios. Estoy hablando en serio. El proyecto no prosperó, afortunadamente, pero fue presentado en el Parlamento español. Quien lo presentó tenía la convicción más absoluta de que el proyecto no iba a prosperar y de que era inviable. Pero estas cosas se hacen para correr los límites anímicos, ambientales, no se hacen con el objetivo de obtener un resultado legislativo específico, sino de correr el límite mental. La promoción de los derechos de los grandes simios y así sucesivamente hacia abajo. Prohibicionismo, promoción. Una tercera manifestación es la negociación. La negociación ha sido propuesta por dos filósofos canadienses, Sue Donaldson y Will Kymlicka, que plantearon hace apenas 12 años atrás, en un libro llamado Zoópolis, que los animales agrupados en un determinado territorio forman un estado propio y que se debe negociar con ellos de igual a igual. También a la pasada decían estos dos filósofos canadienses con comillas grandes que por supuesto los animales domésticos tienen que ser considerados ciudadanos a todos los efectos. Pero lo más notable era que habría que establecer en la cartografía estados independientes para determinados grupos de animales y que habría que entrar a negociar las condiciones en que el estado en el que ellos se encuentran actualmente los quiere tratar de ahí en adelante. Prohibicionismo, promoción. ¿Cómo llamamos al tercer aspecto? Negacionismo. No, Negociación, negociación, negociación. negociación. El cuarto aspecto, la cuarta manifestación concreta, es el abstencionismo. Porque no se trata de prohibirle a otros, sino también de abstenerse uno. Y el abstencionismo ha ido pasando de la dieta vegetariana a la dieta vegana. Ningún producto que tenga relación alguna con los animales. Claro, el abstencionismo y el prohibicionismo se complementan, como es lógico. Si vamos a prohibir todo tipo de crianza animal para el consumo humano, es evidente que vamos a ser todos obligados a ser abstencionistas, ¿no es cierto? Pero en la medida en que eso todavía no suceda, también se postula el abstencionismo respecto de todo consumo vinculado al mundo animal. ¿Hay alguien que tiene ahí su micrófono abierto, Andrés? Ahora, lo dramático es que estas cuatro tesis, prohibicionismo, promoción, abstencionismo y negociación, no es que sean planteadas pura y simplemente en los libros de Peter Singer, de Yuval Harari, de estos dos filósofos canadienses que hemos mencionado, Sue Donaldson y Will Kymlicka, es que son llevados a la práctica con acciones a veces dotadas de una violencia extrema por parte de los grupos animalistas. Asaltos a carnicerías, ya los hemos tenido en Santiago hace unos meses atrás. Años atrás el asalto, entrando por la calle Lira, en ese pequeño callejón que hay en el hospital clínico de la Casa Central de la Universidad Católica hasta la Facultad de Medicina, unos 70, 80 metros al interior de la Casa Central, donde estaba dispuesto un cóctel, justamente en un congreso sobre ética
de la experimentación en animales. Entraron 20 tipos, dieron vuelta absolutamente todo el cóctel, destrozaron absolutamente todo mientras la gente estaba asistiendo al Congreso, pocos minutos antes de que bajaran a tener un pequeño descanso en el medio del cóctel. Ya sabemos que hoy día cualquier actitud que se tenga respecto de disciplinar a un animal y que sea visibilizada por algún motivo, ya sea porque es en la calle o porque es en el jardín y es comprendida por vista por la persona del edificio del lado, puede significar sanciones muy graves e incluso puede significar una actitud, un comportamiento de parte de otras personas muy agresivo, muy agresivo. Recordemos entonces estas cuatro dimensiones de las actividades concretas del animalismo, ¿no? El prohibicionismo, la promoción, la negociación y el abstencionismo. Por último, ¿cómo se puede colocar a los animalistas en una posición incómoda? Ya hemos quizás señalado algunas contradicciones que hay, ¿no? Pero quiero mostrar unas poquitas más para que las tengamos muy en cuenta. Primero, el concepto de derecho. Si lo que los animalistas sostienen es que como no hay especies, todas deben tener los mismos derechos, sino unas sí y otras no, lo que hay que preguntarle a los animalistas siempre es cómo van a ejercer los animales sus derechos. Podríamos reconocerles por un instante que tienen derechos. ¿Cómo los van a ejercer? ¿Cómo va a ejercer el animal el derecho a su alimentación, por ejemplo? El derecho a la alimentación. Entonces nos dirán que lo ejercerá saliendo a buscar comida. Y nosotros les diremos que salir a buscar comida significa que va a matar a otros animales. Y que por lo tanto estaría perfectamente autorizado que si no hay especies, los humanos para procurarnos la comida, matemos animales. Me explico, ¿no? Si el perro al cual no se le da comida en la casa sale a buscar por ahí cualquier cosa que encuentre y en una de esas mata a un gato, ¿por qué no podríamos hacer nosotros lo mismo si no hay especies que se distingan unas de otras? El concepto de derecho lleva asociada una titularidad capaz de ejercerlo. Y entonces hemos de preguntarles, poniéndoles ejemplos, cómo habrían de ejercer sus derechos los animales. Y la respuesta que nos dan es que somos los seres humanos los llamados a proteger sus derechos, a hacer valer sus derechos frente a otros humanos. Bueno, nos han regalado el punto. La discusión está ganada, les diremos, bueno, muy sencillo, quiere decir que hay unas especies que son superiores a otras, ¿no? Y nosotros, por lo tanto, los humanos seríamos los únicos capaces de hacer valer los supuestos derechos de los perritos y los gatitos, o de un cerdo o de una gallina. Por lo tanto, nuestra especie parece que es la que verdaderamente entiende de derechos y deberes. En segundo lugar, es muy frecuente que los animalistas hagan distinciones entre qué animales tienen derechos y cuáles no. Y esto suelen planteárselo, por ejemplo, cuando necesitan de algunos animales por razones o terapéuticas o de recreación doméstica. Y entonces, curiosamente, esos animales ya no tienen los mismos derechos que en teoría habrían de tener. O cuando necesitan eliminar, por ejemplo, a un parásito o a una plaga de un cultivo. Una persona que, por ejemplo, no quiere tener ningún consumo animal, es un vegano, no quiere tener ningún consumo animal, solo consumo vegetal y además sus propios consumos. ¿Qué pasa si se le llena de pulgón su cultivo? ¿Tiene que tolerar que el pulgón lo mate de hambre al humano?
o puede eliminar al pulgón. ¿Tiene o no tiene derechos el pulgón que son intransables? ¿O los derechos del pulgón quedan por debajo de los derechos del animal humano en la medida en que necesita alimentarse de los productos vegetales que están siendo destrozados por la plaga? Un tercer punto muy importante en que los hemos de enfrentar: ¿qué hacemos con la crueldad existente en la naturaleza? Hay animalistas que han llegado a hacer distinciones, dicen ellos, hay que exterminar todas las especies carnívoras por el sufrimiento que le producen a sus presas. Pero entonces esos son animalistas que ya no son especifistas, porque distinguen unas especies de otras. Habría que eliminar a los carnívoros y dejar solamente a los herbívoros, con lo cual perdieron toda consistencia como animalistas. ¿Qué hacemos con esa crueldad? Porque los animalistas sostienen que los animales son buenos. ¿Es bueno el gato que se come la lagartija? Es buena la lagartija que vi en una escena fantástica que si hubiera tenido una cámara la habría filmado este verano en un ventanal. Una lagartija que esperó pacientemente que una abeja llegara a la florcita y pegó el salto la lagartija y se la engulló la abeja. Nunca había visto esa escena. ¿Hay que eliminar a la lagartija porque es cruel con la abeja? ¿Qué hacemos entonces con las distinciones entre las especies que no son distinciones pacíficas, sino que son distinciones de supervivencia, de guerra? ¿Qué hacemos con la jauría de perros salvajes? ¿Matamos a todos los perros salvajes? Y con las orcas asesinas, ¿qué hacemos con las orcas? Y así sucesivamente, ¿no? Terminaríamos con delfines, nomás parece. Sería la única especie dentro de las no especies que podríamos tolerar. Después, respecto del dolor, hay que dejar muy en claro que el dolor de una especie a la especie humana es muy superior al dolor de las otras especies. Porque los humanos tenemos dos condiciones que está demostrado que son muy mínimas en unos muy pocos animales. La experimentación científica ha demostrado que la memoria y la imaginación son muy limitadas en muy pocos animales. Y nosotros tenemos una memoria y una imaginación portentosas. Y ahí opera el dolor. Nosotros podemos imaginarnos el dolor, cosa que los animales no pueden hacer, y nosotros podemos recordar el dolor. Los animales rechazan una situación en la que ya estuvieron, ya les pegaron con un diario en la cabeza cuando iban entrando a no sé dónde, al animalito chico, al perro tonto. ¡Pah! Le pegaron con un diario en la cabeza y el perro a la tercera entendió, por así decirlo, que no tiene que entrar ahí porque le van a pegar con el diario en la cabeza. No, no le hacía mucho daño, pero no le gustó que le pegaran con el diario en la cabeza. Pero no tiene memoria de los acontecimientos de dolor, es pura y simplemente una reacción instintiva, mientras que el resto de los seres vivos llamados humanos somos capaces de un sufrimiento mucho mayor, incomparable, porque tenemos imaginación y porque tenemos memoria. Por último, hemos de preguntarle a los animalistas si los animales son cosas o no. Porque como no hay especies, si nos dicen que no son cosas, entonces tampoco el ser humano es una cosa. Y si no es una cosa, no se puede disponer tampoco de los seres humanos. Digo esto porque los animalistas en general, como están conectadas todas estas ideologías entre sí, suelen ser abortistas. Y entonces los animalistas suelen ir de la mano con los abortistas en el sentido de decir que se puede disponer de aquella cosa llamada feto o embrión, que no es un humano todavía. Bueno, si se puede disponer de aquella cosa llamada feto o embrión, yo podría disponer, por lo tanto, del feto o del embrión de un animal.
podría hacerlo abortar. Ah, no, el animal no es una cosa. No puedes tratarlo como una cosa. Entonces, curiosamente, se podría tratar como una cosa al ser en gestación en el vientre materno humano, pero no podría tratarse como una cosa, sino como un animal lleno de derechos al embrión en gestación en, en un cerdo, en cualquier mamífero. Bueno, estas contradicciones, estas debilidades del animalismo, hay que pensarlas, hay que matizarlas, no hay que ser agresivos con las personas que están en este planteamiento porque el sentimentalismo que los envuelve los hace ponerse irracionales. Hay que saber poquito a poco razonar. Si son titulares de derechos, ¿cómo los ejercen? Si algunos son titulares de derecho, pero otros no, ¿dónde está la línea divisoria? Si hay reconocimiento de que hay crueldad en la vida animal, ¿qué pasa con los derechos de aquellos que son más débiles que los otros? ¿Qué hacemos? ¿Matamos el dragón de Komoro? Porque es terrible el modo en que trata al vacuno, ¿no es cierto? El dolor. El dolor de los animales es distinto del dolor de los humanos. Las cosas. Si los animales no son cosas, tampoco el humano es una cosa y tampoco se puede disponer del vientre humano. En fin, lo que hemos tratado de hacer es dar una breve definición, es mostrar cuáles son algunas de las tesis filosóficas que están detrás, cuáles son algunas de las manifestaciones teórico-prácticas, ya repitámoslas una vez para que se nos queden bien grabadas: prohibicionismo, promoción, negación, abstencionismo, y dar unas poquitas ideas concretas sobre cómo dialogar con los animalistas. No para agredirlos, sino para ponerlos frente a la inconsistencia completa de los planteamientos que ellos sostienen. Bueno, han sido 50 y tantos minutos, caramba. Entonces dejo ahora yo a Andrés al comando para que los comentarios, las observaciones, los aportes los pueda dirigir él. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor. Muy claro. Voy a ver y proceder a leer algunas preguntas que hayan. Eh, y hay una pregunta aquí eh, de, perdón, aquí. Sofía Latorre pregunta, no me quedó muy claro acerca del promocionismo. ¿Me puede explicar un poco? Muchas gracias. Hablábamos de la promoción de los derechos de los grandes simios y de la promoción de los estados de animales. Así como hay un prohibicionismo respecto del consumo y de todo tipo de utilización del animal, está también la tesis promocional o promocionista, por la cual, por ejemplo, los animales tendrían los derechos propios de un ciudadano, se los promovería a esa condición, o tendrían los derechos propios de un Estado. Perfecto. A ver si hay otra pregunta por aquí. Muy interesante. Rosita nos dice, me declaro antianimalista. Muy buenas tardes, como siempre, muy buena exposición. Gonzalo Álvarez. Acá, Carmen Gloria pregunta, Hola, Carmen Gloria. ahí está. Le pregunta, profesor, ¿el animalismo no es el resultado equivalente al reduccionismo de la persona? Bueno, sí, en la medida que se acaban las especies, Carmen Gloria, hemos sido reducidos a la no especificidad. Es evidentemente una reducción el que no se nos considere superiores. Y nosotros no tenemos ningún inconveniente, los que pertenecemos, por así decirlo, a la filosofía del sentido común, de establecer estructuras jerárquicas en el mundo real. Y decir, por supuesto, que consideramos, yo por lo menos considero muy superior
un perro a un camarón. No me cabe ninguna duda que un perro es muy superior a un camarón. Y por supuesto, me considero muy superior al perro y también al camarón, por razones obvias de transitividad. Pero claro, la noción de jerarquía o de superioridad está negada porque es afirmación de, de lo autoritario, dicen ellos, de la dominación, de la explotación. Entonces, bueno, la disolución de los conceptos está encadenada. Si se disuelve el concepto de autoridad, de superioridad, de jerarquía, obviamente que no hay especies. Y si no hay especies, se reafirma la idea de que no puede haber superioridad y se reduce al ser humano entonces a la mínima expresión, la de un crustáceo. Hay expresiones menores todavía. Perfecto. Ahí dice Pili Arellano, quisiera hacer un breve comentario. Sí, adelante, Pili, si puede ser breve, sí. Importante para que alcancemos con los demás. Cierto, muchas gracias. Saludo a mi ex profesor y querido amigo Gonzalo. Muy breve el comentario. A mí me parece que las personas que queremos mucho animales, de hecho yo no vivo con familia, vivo con manada, 4 perros, 4 gatos, no hay que confundir los conceptos, ¿no? Yo no vivo con una familia. Sea como fuere, a veces, como bien dice Gonzalo, es bueno ser muy pedagógico y saber plantear los temas. Y de hecho yo hablaba con una chica que es de una fundación animalista, o sea, perdón, de perros y gatos, y estaba muy de acuerdo, pese a que ella es de izquierda, muy de izquierda, que uno no es animalista porque el animalista tiene un tilde político. Y me parece que es una muy buena frase decir que en realidad lo que uno es proteccionista y rescatista. Y tal vez en términos muy simples, una sugerencia, lo que yo al menos aclaro para no entrar en la confusión o discusión estéril de si tienen o no derecho, que como dice Gonzalo, son personas absolutamente fanáticas, yo hablo de la responsabilidad, que nosotros somos responsables. Y a veces ahí uno puede pulir un poco el tema. Nada más que eso. Gracias. Excelente, Pili. Qué gusto de verte y tienes toda la Igualmente. razón. Donde hay derecho, hay deber. Los animales no son exigibles, no pueden responder. No pueden responder. Cuando decimos que se los castiga, es una transposición del lenguaje humano. En realidad se los disciplina, pero no se los castiga en el sentido de que haya una corrección moral ahí, de ninguna manera. Muchas gracias por tu aporte, querida Pili. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Omar Aliaga que pregunta, ¿dónde queda la teoría de la evolución? Bueno, nosotros somos parte de todo un proceso a juicio de los animalistas. Una especie más de las que han logrado sobrevivir, otras han desaparecido, pero en el conjunto de la evolución de las especies. Por lo tanto, sin superioridad ni inferioridad reconocible. Hay alguien por ahí que tiene su micrófono abierto. Ahí está. Bueno, aquí hace una pregunta Luis Felipe, pero creo que el profesor durante la charla la respondió, que pregunta, ¿quiénes son los intelectuales del animalismo? ¿Desde cuándo surge esta ideología? Ya hablábamos de Peter Singer con su libro del año 75, los dos primeros libros de Harari, Homo Deus y De animales a dioses, son clarísimamente partidarios del animalismo y del prohibicionismo sobre todo. Y después citábamos a estos dos filósofos australianos canadienses, perdón, partidarios del reconocimiento de los estados animales. Me imagino que es bien complicado ver el tema de las aves migratorias. ¿Eh? ¿Cómo les reconocemos a las aves migratorias un determinado territorio estatal? Ya. Y tenemos dos manos alzadas. Vamos con Carmen Gloria. Serían las últimas dos intervenciones, ¿no? Carmen Gloria y Rosita. Ay, no sé, ¿reactivé el audio? Sí, ahí. No, fantástica la exposición, Gonzalo. Algo me ha tocado leer estos últimos años sobre la naturaleza humana, sobre la naturaleza, sobre este tema, y la verdad es que, ¿cómo se explican ellos? O sea, porque, a ver,
teniendo conocimiento básico, sabemos que hay, a ver, la naturaleza humana está determinada por la especie. Es imposible que un delfín viva fuera del agua, en cambio que la persona puede hacer con la naturaleza distintas cosas, puede volar, puede romper, digamos, límites geográficos y de todo tipo. Y además la persona humana es un fin en sí mismo. Bueno, no vamos a entrar en esa cosa más filosófica de pero ¿qué dicen ellos? Porque especie, ¿qué es lo que define al animal? ¿Su especie o su naturaleza? Al final de cuentas, reconocen una naturaleza distinta en... ¿Qué pasa ahí? Me confunde ese tema. Lo No, encuentro detrás tan de, lógico el animalismo que no me lo explico, pero ¿cómo explican ellos estas cosas? es que detrás de todo esto, Carmen Gloria, hay otra tesis filosófica todavía más radical que es al fin de cuentas el panteísmo. Claro. Una sola realidad divina. Entonces, la Pachamama, la Gaia, la Madre Tierra, es la totalidad de lo real. No es solamente que no haya especies distinguibles unas de otras, es que tampoco hay distinción entre las especies vivas y el resto de la naturaleza inerte, porque es todo un gran magma llamado Madre Tierra, Pachamama, Gaia, que al fin de cuentas recibe los atributos de Dios, y por eso decimos lo que está detrás de todo esto es el panteísmo al fin de cuentas. Y bueno, por eso Tompkins, por ejemplo, formulaba las tesis de la eliminación de los humanos de los territorios. Porque al fin de cuentas los humanos somos los únicos que le podemos decir al panteísmo una cosa que es la más certera de todas. Dios, yo parte de Dios con los defectos que tengo, con las miserias que tengo, ni loco, dice el humano, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que hacer para que las tesis del panteísmo funcionen es conseguir finalmente eliminar a los humanos. Y terminamos con la Rosita. Profesor, mire, la verdad es que yo me declaro antianimalista porque no comprendo a estas personas. Para mí están extraviados en su idea y yo lamentablemente todo lo relaciono con la creación y con Dios. Dios No, creó, no diga lamentablemente, diga afortunadamente. es que siempre mi argumento es, Dios hizo la creación, creó primero a todos los animales. Cuando creó al hombre le dijo, aquí están todos estos animales que yo creé para que tú los domines. Y hay una gran diferencia entre los animales y los seres humanos. Recuerdo un libro de José Ortega y Gasset que se llama Una introducción a la historia universal en torno a Arnold Toynbee. Y ahí él describe muy bien la diferencia entre el ser humano y el animal, porque dice que el hombre es un animal esencialmente desequilibrado, que sin embargo existe, lo cual quiere decir que no es propiamente un animal cuyo existir es siempre equilibrio, o si no, es dejar de existir, sucumbir. Entonces, el animal es animal desde que nace hasta que se muere. No tiene que cumplir ninguna otra misión. Los seres humanos tenemos que ser abogado, arquitecto, ingeniero, constructor, profesor, maestro, madre, padre, abuelo, tío. Los animales tienen que ser animales. Y los seres humanos, a mi juicio, a mi entender, estamos por sobre los animales. Y yo tengo amigas que son animalistas y yo les critico profundamente que le pongan vestidos a su perrita. Encuentro que es una aberración y le compran vestidos Benetton. Yo lo Y, encuentro y una zapatito. y Y zapatito. zapatito. Yo creo que si Dios hubiera querido que vinieran con zapatos los animales o le hacen a los... Yo tuve un perro poodle y me resistía a llevarlo a la peluquería porque me lo dejaban todo afirulado así, con unos moños aquí, y realmente, y no sé si será un defecto muy, muy grande, pero nunca he podido tomar a un animal en mis brazos, no puedo, es superior a mí. Sí los puedo ver, mi hijo tiene 3 perros, mi nieto está estudiando veterinaria y adora los animales,
pero yo no entiendo esa devoción hacia los animales. Y aquellas personas que dicen, yo tengo 4 perros y 4 gatos, yo digo, bueno, si yo tuviera los recursos, adoptaría un niño pobre para darle educación a ese niño o lo apadrinaría, que es lo que trato de hacer. Conocí la realidad del Sename, por lo tanto, mi ayuda sería hacia otro ser humano más desvalido que yo, no a los animales. Eso, profesor. Gracias, Rosita. Tocaba usted un tema importantísimo, ¿eh? La sustitución del niño por el animal es muy evidente en personas menores de 35 años, como van sustituyendo la posibilidad de tener hijos por la mascota. Y después, otro tema que usted sugirió apasionante, que es la humanización de los animales. Los animales están siendo vestidos, están siendo alimentados de manera análoga a la alimentación refinadísima de los humanos. Yo recuerdo, yo tenía un boxer de chico, se llamaba Douglas. Ay, me encantan los boxers. Era un boxer muy entretenido. Y obviamente le dábamos todas las sobras de la comida casa, de la casa, pero hoy día ningún perro puede ser tan No, maltratado como darle las no. sobras. No sé si ninguno, a lo mejor los de la Pili sí, pero son muy maltratados los perros hoy día si les da a usted un resto de arroz. Peluquerías, cementerios, hospitales, hoteles, y así sucesivamente, ¿no? Álbumes fotográficos. Estamos hominizando y por lo tanto es curioso porque cuando una tesis como el animalismo es tan errónea, termina develando su error de manera grotesca. La tesis de que no existen las especies se demuestra falsa en la medida que tanta gente transforma a los animales en lo más humanos posibles. Tantos animales que ahora tienen nombre de persona, ya no se llaman, es Paco, es Lucho, es Juan. ¿Cómo se llama tu animal? ¿Cómo se llama tu perro? Tito. Antes tenían unos nombres un poquito más genéricos, porque viene la hominización, la humanización del animal, contradiciéndose las tesis de que no existen las especies y de que no hay una especie superior. Les doy las gracias una vez más. Sí, Rosita. Profesor, es que ocurre lo siguiente, lo que yo al menos pienso. Yo creo, sin afán de ofender a nadie, por favor, pero yo creo que es harto más fácil tener mascotas, porque la mascota a uno siempre le obedece. Criar un hijo, por Dios que es difícil. Uno tiene que lidiar con su temperamento desde que es niño, tiene que aprender a disciplinarlo, tiene que enseñarle los 10 mandamientos, tiene que guiarlo por la vida. Quienes tienen animales llaman más a los animales que a los seres humanos. Para mí es un alivio para ellos. No tienen la responsabilidad de la maternidad, que es un don divino que nos dio el Señor. Yo soy por eso que me declaro absolutamente antianimalista, sin que los animales me disgusten, porque mi hijo tiene 2 chau chau en su casa y ahora le regalaron un salchicha y duermen a los pies de la cama, pero yo Oiga, entro y salen arrancando, po. usted no le puede decir salchicha a esos perros porque es Das Hund, ja, das Hund. es degradarlo a la condición de un alimento humano. Lo compró en la fiambrería. Es Bueno, así. entonces Oye, el martes próximo tenemos entonces la segunda sesión de este curso de neuroideología con el profesor Julio Alvear, que nos va a hablar de la ideología de género. Apasionante tema. Como bien les decía Andrés, ojalá conviden a otras personas para que lo aprovechemos más de los 40 que estábamos hoy día. Otra gente puede aprovechar una sesión importantísima sobre generismo o ideología de género. Andrés, muchísimas gracias por la administración. Espero que hayas vuelto muy bien del seminario en Concepción. Y muchas gracias a todos los presentes. Y el martes próximo tendrán la segunda sesión con el profesor Julio Alvear. Gracias, Nos vemos. profesor. Buenas noches. Gracias. Magistral, Chao, buenas profesor. noches. Maravilloso. Gracias, profesor. Buenas noches.